Somos tu voz. Vamos a conversar ahora con Ángel Fariña. Él es doctor en Biología Marina de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Es en la actualidad profesor de la Universidad de Oriente e investigador del Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura. Señor Fariña, un gusto saludarle. Bienvenido. ¿Cómo está? Un placer para mí y agradecido por la invitación. Al contrario, agradecidos nosotros porque comparta no solo estos minutos, sino todo su conocimiento con nosotros, señor Fariña. Porque, bueno, hace unos días, hace varias semanas ya, desde Vargas alertaban la presencia de medusas que se conocen como bola de cañón o bala, pero también se ha advertido de su presencia en costas de Aragua, han llegado ahora a Falcón. Y bueno, sabemos que se acerca la Semana Santa, muchas personas se van a la playa. ¿Qué puede decirnos sobre las características de esta especie? ¿Cuál es el riesgo que suponen? ¿Y qué hacer en caso tal de tener contacto con una de estas especies? Bueno, esta es una especie que tiene la particularidad de que en lo que uno ve como en forma de paraguas o llamado umbrella, que es la campana de la medusa, no tiene tentáculos. Entonces, sus tentáculos no son largos como otras medusas, sino que son unos bracitos cortos a los cuales están asociados pues las clásicas células que inyectan veneno de todas las medusas, ¿no? Son las medusas tienen en esas células como unas especies de dardos que literalmente se clavan en la piel e inyectan veneno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues son potencialmente peligrosas, pero, repito, no tanto como, por ejemplo, la fragata portuguesa o Physalia, que es esa que es como moradita, que flota, porque esa sí tiene tentáculos muy largos y es mucho más peligrosa para nosotros los humanos. Claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que hay muchas, ¿no? Entonces, como están llegando en mucha cantidad estas bolas de cañón, entonces sí representan un peligro potencial, ¿no? Ellas tienen, en ese veneno tienen unas toxinas que pues pueden generar una variedad de síntomas dependiendo de la persona, ¿no? Y de la cantidad de veneno inoculado. Puede ser simplemente ardor, picazón, ese clásico que te picó una guamala y no pasa de allí. A veces hay dolores musculares asociados, pero sobre todo en personas alérgicas se pueden presentar situaciones ya más complicadas de dificultad para respirar, hipotensión, e incluso en algunos casos, no es común, pero en algunos casos puede generarse shock y muerte del paciente. Pero, repito, esto no es algo frecuente ni común. ¿Y qué hacer en caso tal de tener contacto con una? Porque hay tantos mitos, señor Fariña. Por ejemplo, y me disculpa lo escatológico del comentario, pero yo siempre he escuchado, en caso tal de que te pique una guamala, que además nos referimos a guamala, no sé, para referirnos a cualquier medusa, creo que en todo caso la guamala es una especie de medusa, pero no es como para englobarlas a todas. Pero bueno, cuando se tiene contacto con una medusa hay que echar pis, es decir, orinar encima de donde hubo el contacto con la medusa. ¿Qué hacer en caso tal de tener contacto con ella? Bueno, fíjese, primero que nada, eso de echarse orina, eso no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Por varias razones. Cuando uno entra en contacto con la medusa, algunas de esas celulitas quedan pegadas de la piel y todavía no han terminado de disparar esos dardos de veneno. Entonces, si nosotros le suministramos agua dulce de algún tipo, pues eso expresa las células y disparan el veneno. Entonces, aquellas celulitas que no hayan inyectado, pues terminarán de inyectar. Y en la orina, un porcentaje, el porcentaje más alto de la orina es agua. Además de eso, en la orina pueden haber bacterias, entonces si hay una laceración, puedo generar una infección adicional, colateral a la herida, ¿no? Entonces, echar orina, eso no está recomendado para nada, tampoco agua dulce, tampoco hielo. Hay que lavarse con abundante agua de mar y tomarse un antialérgico y estar prevenidos a los síntomas relacionados con procesos alérgicos, sobre todo observar al paciente, cualquier síntoma que indique alguna dificultad respiratoria, problemas al tragar, cosas así, inmediatamente hay que trasladarlo a un centro de atención médica y para que lo evalúen en función de las necesidades que tengan. Escuchan ustedes, amigos oyentes, a Ángel Fariña. Él es doctor en Biología Marina de la Universidad Santiago de Compostela en España y es también profesor en la Universidad de Oriente. Ahora, esa presencia o la llegada, digámoslo así, de estas especies de medusa a nuestras costas, ¿es normal o en todo caso es que hay más que de costumbre? Bueno, hay ciclos naturales de todas las poblaciones en general que sufren esos picos en algunos momentos, ¿no?
De hecho, yo hace años lo experimenté. Yo soy buzo y también pescador submarino, y en una oportunidad en la costa de Paria buceé. Claro, yo tenía el traje puesto, ¿no? Entonces estaba protegido, y a medida que iba bajando iba pegando de las medusas así literalmente, ¿no? Me iba golpeando, pum, pum, a medida que bajaba, y no. Pero no, esos ciclos varían pues de un año a otro. Claro, hay algunos factores que pudieran estar afectando ese incremento de las medusas, ¿no? Por ejemplo, el clima. Todos estos procesos que tenemos asociados a los cambios climáticos pudieran estar afectando, en el entendido que una mayor temperatura favorece la tasa reproductiva de ellas. Hay menos lluvia, entonces hay menos agua dulce también en la costa. Además de eso, los cambios en las corrientes pudieran, porque ellas forman parte del plancton, que son organismos que son arrastrados por las corrientes, no son capaces de nadar en contra de las corrientes, ¿no? Entonces un incremento en esas corrientes pues puede desplazar a las medusas hacia ciertas zonas, ¿no? Además de eso, ellas comen plancton. Entonces en esta época en la cual hay mucho plancton, es común que haya proliferaciones de medusas, ¿no? Obviamente, como le digo, las densidades pueden variar de unos años a otros. También la sobrepesca, porque al haber sobrepesca se disminuyen los depredadores naturales que tienen las medusas, entonces pudieran crecer en mayor cantidad. Y además de eso, al haber sobrepesca, pues hay menos organismos, peces que compitan por el plancton, entonces hay más plancton para ellas en particular. Al final son, como le digo, ciclos naturales que existen, que pueden ser alterados por alguna acción humana, y en otros casos pues simplemente fluctuaciones de las propias dinámicas de las poblaciones naturales. Señor Fariña, usted hablaba de la fragata o la carabela portuguesa, que ciertamente también se reportó su presencia en Vargas, en La Guaira. Es muy llamativa a la vista, creo que esa sí se puede ver fácilmente, pero escuchaba a un pescador, y nos gustaría que nos aclarara si es así o no, que tiende a clasificársele como medusa por su aspecto, pero que técnicamente no lo es, que es así como un conglomerado de organismos que forman parte como de una colonia. Exactamente, así mismo es. Ellas no son medusas en el sentido literal de la palabra. Volvemos al inicio, ¿no? O sea, en el común, en el argot común, pues uno los llama aguamalas, en general tiende a decirles medusas, pero la fragata portuguesa no es una medusa realmente, sino es un grupo de organismos, es un sifonóforo. Y ella sí es mucho más peligrosa por el hecho de que sus tentáculos cuando están extendidos, pueden ser de muchos metros de longitud. En promedio hasta 10 metros, en promedio cuando están retraídos, pero extendidos pueden alcanzar tamaños muy grandes. Entonces la persona ve la cosita esa flotando, que es muy llamativa, de un color violeta, moradito, y va acercándose nadando a tratar de verla, y aun cuando esté a muchos metros de distancia, ya los tentáculos pueden hacerle daño. Wow. Escuchan a Ángel Fariña, él es doctor en Biología Marina de la Universidad de Santiago de Compostela, España, profesor de la Universidad de Oriente. Hablemos también, señor Fariña, de esas especies que en este momento afectan los ecosistemas venezolanos. Recuerdo que desde hace muchos años también se viene advirtiendo sobre la presencia del pez león. Incluso, se han establecido algunas acciones para tratar de acabar con su presencia. Además, un pez muy lindo, muy llamativo, pero que es una amenaza no solo para el ecosistema marino del país, sino también del resto del Caribe y del Atlántico. Sigue siendo una amenaza el pez león. ¿Qué ha pasado también con ese coral invasor en Venezuela que entiendo está afectando sobre todo la zona pesquera de Oriente, especialmente el tema de la pesca de sardinas? Sí, el pez león es un caso muy importante. Nosotros, sobre todo hacia el oriente del país, durante un tiempo estuvimos con muy poquitas densidades y sobre todo en la zona más profunda, no llegaba a áreas someras, pero en los últimos tiempos ya el pez león está prácticamente en todos lados y en mucha abundancia, está afectando diferentes tipos de pesquería, sobre todo la pesca de langosta, es una de las pesquerías donde tiene mayor impacto, y es un problema que debemos abordar entre todos. Hay que hacer campañas para pescarlo y consumirlo, es de muy buena calidad su carne. Entonces es muy importante que lo saquemos, que lo pesquemos y que se fomente su consumo. Y respecto al coral unomia, eso sí es una tragedia de magnitudes indescriptibles. Grandes extensiones del Parque Nacional Mochima, que antes eran sitios multicoloridos, llenos de vida, con una gran cantidad de especies, ahorita están
totalmente cubiertos por este coral invasor, una cosa de proporciones dantescas, y es muy difícil de controlar, ¿no? Eso daría para un programa completo hablando solamente de Eunomia, ¿no? Pero es un problema muy grave, y hasta ahora las medidas que se han tomado no han sido lo suficientemente efectivas. Creo que hay que hacer un esfuerzo de todos y entre todos para ver de qué manera podemos por lo menos prevenir que siga expandiéndose, porque hay zonas donde ya está tan expandido que yo creo que es prácticamente imposible erradicarlo por completo. Señor Fariña, ¿en qué medida también ese cambio climático pudiese afectar, no sé si en el comportamiento de ciertas especies, pero sí hacer que, por ejemplo, a Venezuela lleguen especies que no son comunes de nuestros hábitats? En estos días la gente se refería a orcas, pero ciertamente yo entiendo que en las costas venezolanas desde hace tiempo se han visto orcas. Sí, bueno, las orcas de hecho sí se han visto, ¿no? En nuestra costa, pero eso es algo que ya había ocurrido tiempo atrás. Lo que pasa es que ahora, como tenemos estos medios tan comunicativos, las redes y tal, entonces se hace viral rapidito, ¿no? Pero ya es común que viésemos orcas en tiempos pasados, ¿no? Lo primero que quiero señalar es que la gran mayoría de las especies invasoras no han llegado producto de la crisis climática. O sea, la crisis climática puede modificar la temperatura de las aguas y permitir que algunas especies naturalmente cambien sus sitios de distribución. Eso puede ocurrir. Pero en este caso, las 3 especies invasoras más importantes que tenemos actualmente, bueno, el pez león, el coral Eunomia y la damisela real, que es un pececito que yo descubrí hace poco tiempo aquí en el nororiente venezolano, esas 3 especies, los 3 casos, han sido por introducción humana. En el caso de tanto el pez león como la Eunomia fue por acuaristas, o sea, gente que compraba, los peces león son originarios del Indo-Pacífico, ¿no? Entonces la gente los compra, en Estados Unidos sobre todo, por allá fue donde comenzó la invasión para todo el Golfo de México y el Caribe. La gente los compraba, el pez león crecía de tamaño en sus acuarios y después, ay pobrecito, no lo voy a matar, entonces lo liberaban al mar. Hubo varias liberaciones indiscriminadas y a partir de allí empezó a reproducirse y llegó, bueno, hasta acá y todo lo que se ha expandido. En el caso de Eunomia fue un vendedor de productos para acuarios marinos irresponsable, que no se le ocurrió otra idea sino que liberarlo en el sector Conoma del Parque Nacional Mochima, bueno, aledaño al Parque Nacional Mochima en el estado de Anzoátegui, lo soltó en el agua para luego él ir a cosechar y no tener que comprarlo para venderlo. Después se fue, aparentemente dicen que se fue del país y eso se fue expandiendo y ha alcanzado niveles impresionantes. Ahora bien, la situación de la crisis climática sí puede generar condiciones que favorezcan la proliferación de estas especies, que generar desequilibrios que sean aprovechados por estas especies que no tienen depredadores naturales, que sus presas tampoco lo reconocen como un depredador, etcétera, entonces están a sus anchas. En el caso de Eunomia ha conseguido condiciones aquí en el oriente ricas en nutrientes por un fenómeno natural que ocurre aquí que se llama surgencia, que en una época del año por los vientos se generan muchos nutrientes, ella los aprovecha, una alta irradiación solar, luz suficiente porque ella tiene unas algas simbiontes que hacen que viva prácticamente a expensas de la luz. Entonces todas esas condiciones le han creado una situación muy propicia para que se desarrolle de esa manera tan grande, ¿no? Este coral invasor. Entonces, repito, el origen de la invasión es humano y la proliferación puede ser favorecida por efectos del cambio de la crisis climática, que en esencia también es producto de actividades humanas por un exceso de CO2 en nuestra atmósfera. Señor Fariña, volviendo a que en esta época mucha gente se va a la playa, yo hace relativamente poco tiempo, el año pasado, finales del año pasado, estuve en Morrocoy. Y bueno, yo hablaba con uno de los lancheros, que ya, bueno, lo conozco desde hace mucho tiempo, y le preguntaba que por qué era ahora tan difícil ver estrellas de mar. Y él me decía que ciertamente sí, había disminuido mucho la posibilidad de verlas, pero a lo que voy es al tema de hacer el llamado de atención a las personas que van a esos espacios en los que se pueden ver este tipo de especies, a lo importante que es no sacarlas del agua.
porque la gente las encuentra y para mostrarla a los demás, las saca del agua. Y por otra parte, bueno, también hace una semana se hacía viral ese video de los delfines varados en Falcón. Yo entiendo que esto no tiene que ver con nada del cambio climático, sino un comportamiento propio de la especie, digámoslo así, pero hemos visto que pasa en otros países, con delfines, con ballenas. ¿Por qué ocurre? Bien, oye, le agradezco muchísimo que haya hecho el llamado de atención sobre las estrellas de mar. Yo en mi Instagram publiqué un post muy importante sobre eso, porque hicimos un estudio aquí en Mochima y la reducción de la densidad de estrellas de mar en 20 años ha sido impresionante. Entonces allí influyen varios factores, o sea, todo este tema climático pues puede estar afectando sus hábitats naturales, y también el hecho de que sus sitios donde habitualmente se encuentra son sitios donde hemos hecho desarrollos turísticos, ¿no?, y urbanísticos. Entonces hemos afectado su hábitat natural. Y luego este comportamiento irracional de la gente de, oye, yo vi una publicación de una persona, una muchacha, que en Los Roques sacó un montón de estrellas simplemente para tomarse una foto, hacerse un selfie, las sacó fuera del agua, las puso allí como un adorno. Gente que las agarra y se las lleva para su casa, después en la casa se mueren, se pudren las estrellas y las terminan tirando a la basura, o gente que las manipula de manera inadecuada para tomarse fotos, las saca fuera del agua, etcétera, ¿no? Entonces se están reduciendo drásticamente las poblaciones de estrella de mar, y el llamado es a eso, a observarlas desde el bote, se ponen un visor y se tiran al agua y las ven bajo el agua en su ambiente natural, de manera tal que causemos el menor impacto. Eso es muy importante. Y con el tema de los delfines, bueno, es un tema bien complejo, ¿no? Hay muchas cosas que influyen en esos casos, ¿no? En general, lo que potencia los varamientos es el comportamiento social que ellos tienen, ¿no? Que generalmente andan en grupos familiares, en manadas. Entonces, si un animal se desorienta, empieza a emitir llamados de auxilio y el resto de los animales van a tratar de ayudarlo, y al final quedan varados todos, ¿no? A veces el delfín se desorienta porque por problemas relacionados con su sistema de detección de los campos electromagnéticos de la Tierra, que fallan por alguna razón. A veces va persiguiendo presas o van persiguiendo presas a zonas menos profundas, y allí ocurre la desorientación, ¿no? A veces tienen enfermedades que le generan eso. Al final, como le digo, es multifactorial y bien complejo determinar la causa, pero todo está asociado a un nivel de trabajo social en grupo, digamos, de solidaridad, entre comillas, entre ellos, ¿no? De tratar de ayudar a algún animal que esté en peligro. Escuchan a Ángel Fariña, él es doctor en biología marina, es también investigador y docente. Usted hablaba sobre esas inmersiones y sobre esas excursiones, digámoslo así, que prepara para otras personas. Desde el punto de vista turístico, ¿qué tanto potencial tiene Venezuela para sobre todo ese tipo de actividades como el buceo? Oye, les agradezco muchísimo esta pregunta, de verdad, porque yo vivo promoviendo eso, ¿no? De hecho, yo tengo un hashtag en mi Instagram que es Venezuela, un país fantástico. Miren, aquí ha venido gente que vino mi tutor de España, amigos de afuera, gente que ha estado en Cancún, que han estado en un montón de sitios, ¿no?, en Punta Cana, y cuando ven las bellezas que tenemos bajo el agua, nosotros acá quedan absolutamente asombrados. Porque Venezuela tiene la particularidad, por su ubicación geográfica, de tener aguas caribeñas con toda la claridad de esas aguas, las connotaciones y la diversidad de las aguas caribeñas, y aguas influidas por la corriente oceánica que viene del Atlántico, y aguas que llegan ricas en nutrientes de los grandes ríos, del Orinoco. Entonces, al final, la conjunción de todos esos factores hace que tengamos una diversidad única. O sea, las cosas que se ven aquí son asombrosas. Yo vivo promoviendo el Parque Nacional Mochima porque es mi sitio habitual de trabajo, pero tenemos Morrocoy, tenemos Los Roques. Los Roques es un sitio espectacular. Es un sitio de verdad que se los recomiendo, que no han podido ir, porque lo que vemos bajo el agua en Los Roques es asombroso. Yo soy de los que hago incluso por acá salidas de buceo haciendo ecoturismo, de buceo en snorkel, porque vivo promoviéndole a la gente el hecho de que ir a un parque nacional a bañarse en una playa no es ver el parque nacional. Nuestros parques nacionales, sobre todo nuestros parques nacionales costeros, tienen mucho más que una playa para ir a tomarse una cervecita, que no está mal, ¿no? Sino que bajo el agua la diversidad y el paisaje es
absolutamente impresionante. Quienes no lo han hecho nunca, se los recomiendo. Es pasar a otro mundo, ver una diversidad de colores, una diversidad de fauna que no hay cómo describirla, ¿no? Y en Venezuela lo tenemos todo eso, y lo tenemos muy cerca. En estos días yo publiqué un reel precisamente hablando sobre eso, ¿no? Un reel fabuloso con un montón de organismos, y entonces yo le decía a la gente, miren, esto es a 10 minutos de la ciudad donde vivo, que es en Cumaná. Justo a 10 minutos de Cumaná tenemos esto maravilloso. Entonces lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, disponible para todos nosotros. Lo que hay que tener es la voluntad para estar allí y el compromiso de protegerlo para que las generaciones futuras puedan disfrutarlo también. Un patrimonio natural de todos nosotros, invaluable. Y entonces que lo que debemos hacer es eso, divulgarlo, sentirnos orgullosos de lo que tenemos y protegerlo entre todos. Creo que lo vamos a tener que volver a llamar ya rapidito para concluir, señor Fariña, justamente a propósito de eso que usted comenta, de esa maravilla que hay en nuestros mares. Yo he hecho snorkel en el Parque Nacional Mochima, claro, debo decir, como yo no tenía traje de buzo, porque no era tampoco mar adentro, sino cerquita de la costa, oye, llegaban unas corrientes frías con las que no pude y tuve que salirme en un momento porque yo soy muy friolenta, pero alguna especie, algo que a usted lo haya dejado sin aliento en esas tantas inmersiones que hace. Bueno, antes de decirte la especie, te digo que el agua fría es en esta época. O sea, el agua fría dura poquito, dura desde diciembre, enero, hasta abril más o menos. Ya después vienen las aguas cálidas. Y es por ese fenómeno de surgencia costera que tenemos acá, que tiene esa dificultad y pone el agua turbia, pero enriquece las aguas. Es como que si se fertilizaran las aguas literalmente, ¿no? Y sobre experiencias yo he tenido cosas, o sea, yo he visto de todo. O sea, mira, yo tuve la oportunidad de nadar y agarrarme de un pez luna, mola, es impresionantemente grande, parece una cosa prehistórica, fabuloso. Una vez estando en Paria también me tiré al agua, y cuando me tiré al agua sentí que algo me estaba mirando, y cuando volteé tenía al lado una tortuga laúd, que por aquí le dicen carbón también, gigantesca, enorme, justo al lado mío, mirándome. Al rato se fue, tranquilita, así, y fue una experiencia. He nadado con tiburones ballenas, he nadado en cardúmenes de mantas, oye, fabulosas. En una oportunidad también en Paria, me ha tocado en Paria y en un sitio que le llaman Farallón Centinela, bajar y verte rodeado, imagínate, por 1000 pargos, todos enormes de 20 kilos, 25 kilos. O sea, es un mundo de verdad que no hay ni cómo describirlo, y se los recomiendo. Y hacer buceo, pero no hay que ir muy hondo, no hay que ir muy lejos, como te digo. Simplemente si tú te llevas un visor y un snorkel, cuando te vayas a bañar en la playa, las piedritas que están cerca de la playa donde te estás bañando, métete un ratito allí para que veas la cantidad enorme de fauna y de algas y de todo que tenemos en esa zona. Sí, y yo subrayo esto, no está lejos, está en Venezuela. Comparta con nosotros sus coordenadas en redes sociales. Yo recomiendo que sigan al doctor Ángel Fariña. Tiene imágenes bellísimas, videos bellísimos en su cuenta en Instagram. Bueno, se los agradezco muchísimo. Mi cuenta es afarina46. Afarina46, tanto en Instagram como en TikTok. Y allí lo que tengo son, bueno, imágenes de todo eso de lo cual estoy hablando, disponible para todos y para sembrar conciencia de que debemos protegerlo y cuidarlo. Gracias por esta grata e interesante conversación. Feliz día, un abrazo. Gracias a ustedes, por acá siempre la orden. Ángel Fariña, amigos oyentes, a quien escuchaban, doctor en Biología Marina de la Universidad de Santiago de Compostela, España, es profesor de la Universidad de Oriente e investigador del Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.